Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versos del 3 al 12. Dice así la palabra del Señor. Y yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son las 2 olivas y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere dañar, así es necesario que él sea muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. Y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, todas las veces que quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos muertos serán echados en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán los cuerpos muertos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos muertos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino grande temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Vamos a meditar en esta hora bajo el tema, o bajo este pasaje que habla de los 2 testigos. Amén. 2 hombres poderosos en Dios, que aparecerán durante el período de la gran tribulación, que van a testificar del Señor Jesucristo, del Evangelio, de Dios, delante de todo el mundo, del anticristo, de los secuaces y aliados del anticristo. Va a haber un testimonio poderoso. Habla de que cerrarán el cielo para que no llueva. Habla de muchas cosas que hizo también el profeta Moisés allá en Egipto. Estos testificarán de Dios en medio de ese período terrible que viene para la tierra, el período de la gran tribulación. 2 profetas de Dios, que dice la Biblia que son los mismos que de los candeleros que habla Zacarías, o de las 2 olivas que habla el profeta Zacarías. Ya está anunciado de antemano, de antes inclusive de Cristo, ya estaba anunciado, porque Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Amén. Vemos que Dios va a permitir que el anticristo le haga guerra, los mate, pero no va a permitir que los entierren, porque va a ser un poderoso testimonio de Dios al resucitarlos, para que la gente, el hombre, se dé cuenta que Dios les ama, y que aunque son enemigos de Dios y se levantarán de una manera tremenda contra Dios, o contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, como dice allá en 2 los Tesalonicenses, pero Dios les dará otra oportunidad más. Porque eso, en medio de esa tribulación, cuando ya la iglesia esté en el cielo, va a ser una oportunidad magnífica y gloriosa para que la gente crea y se arrepienta y sea salva.
Amén. Pero ellos los matan. Dios los va a resucitar. Y va a quedar el testimonio. Amén. Y dice que subieron al cielo en una nube, como Cristo un día subió al cielo en una nube. Y dice que sus enemigos los vieron. Los vieron vivos, predicando, dando testimonio. Los vieron muertos cuando el anticristo los mató. Y los van a ver resucitar y ascender al reino de los cielos. ¡Qué tremendo testimonio, man! Amén. Por eso es que se llaman los dos testigos. Va a ser una de las cosas más impactantes de parte de Dios para el hombre durante la gran tribulación. Porque, hermano, Dios siempre ha tenido testigos. O sea, gente que atestigue sobre Él, que hable de Él, que lo reconozca, que predique, que dé testimonio, que viva una vida agradable a Dios para que la gente se dé cuenta que sí se puede y que eso es lo que Dios quiere. Amén, hermano. Dios siempre los ha tenido, los tiene y los va a tener. Siervos suyos, hermano, que dan testimonio de la grandeza de Dios. Amén. Así como en los días de Elías, que dice la Biblia, el Señor mismo le dice a Elías: me he reservado 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. 7,000 hombres, hermanos, que fueron fieles en medio de una apostasía tan tremenda como lo fue en los días de Acab. Amén. Porque, repito, Dios siempre va a tener testigos, gente que hable, que saque la cara, digámoslo así, por él, que ponga el nombre de Dios en alto, así le cueste la vida. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas que no se encorvarán a Baal, y bocas todas que no lo besaron. No se inclinaron, no se humillaron, no se doblegaron ante el mundo. Esos son los testigos de Dios. Como dice allá también en el Apocalipsis 2, que mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros. Dios tenía un testigo, Dios siempre ha tenido gente que le sirve con el corazón, desinteresadamente, y que busca el reino de Dios y su justicia, no las cosas demás de esta tierra, hermano. Amén. Gente dispuesta a testificar, a predicar la palabra con sus vidas y con sus vidas de santidad. Amén. El tiempo que sea necesario. Porque a veces Dios manda, por ejemplo, a estos dos testigos, era un tiempo relativamente corto. Pero a otros los ha llamado para que prediquen años, toda su vida, si es posible. Amén, hermano. Pero estos testigos de Dios, hermano, el que es un verdadero testigo de Dios, no escatima su vida. En medio de tribulación, en medio de tiempos de angustia, en medio de lo que sea, ellos son testigos fieles. Por eso es que dice que estaban vestidos de cilicio, como simbolizando la aflicción, la tribulación, la angustia de ese tiempo, pero ellos ahí predicando la palabra, hermano. Amén, hermano. Mire lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 43, verso 8. Mire: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Mire, hay un pueblo ciego, con ojos pero ciego, con oídos pero sordos. Dice que los saquemos. Congréguense a una todas las gentes y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdad. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ese es el papel de los testigos. Amén. Dar a conocer a Dios. Amén. ¿Quién es el Señor? ¿Qué busca? Vea, ahí está hablando claramente. Saquen al pueblo ciego y al sordo. Amén.
que no ven, que no oyen. Están vendados, están nublados. Pero hay para eso un pueblo y unos hombres y mujeres que Dios llama sus testigos. Antes de mí no fue Dios formado, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Mire que ese es el propósito de Dios. Dios busca la salvación de los seres humanos, hermano. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacerle ver al mundo, hermano. Que Dios es Dios, que Él es el Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que no hay más quien salve. No hay religión, no hay secta, no hay denominación, no hay culto, no hay nada. Solo Cristo es el Salvador del mundo. Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es el único, hermano. Él dijo, yo y a mí mirarán todos los términos de la tierra. Maravilloso su nombre para siempre. Nosotros tenemos que estar incluidos en ese grupo en medio de la historia que Dios llama sus testigos. En todos los tiempos los ha habido. Hoy nos toca a nosotros. El pueblo de Dios, hermano, la iglesia se la está tragando la mundanalidad y el pecado, el conformismo, la comodidad, el apego al mundo, el querer igualarse al mundo, el querer parecerse al mundo, el querer actuar como el mundo. Eso está matando la vida de la iglesia. Y nosotros tenemos que ser testigos para decir que no se puede seguir así. Hay que dar a conocer a Dios. ¿Para qué contemporizar con el mundo? ¿Para qué familiarizarnos con el mundo y querer imitar al mundo? No, hermano. Necesitamos dar a conocer al Todopoderoso, hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso el Señor ha anunciado siempre de sus testigos. Y hoy nos ocupan estos dos grandes profetas, porque la Biblia los llama profetas. Amén. Porque llevan la palabra de Dios, la palabra verdadera de Dios, que tiene aplicación e incidencia en el pasado, presente y futuro de la raza humana. Zacarías capítulo 4, verso 3 dice, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Ve? Los 2 olivos. Leíamos ahí en Apocalipsis, estos son los 2 olivos. Mire, versos 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Qué bueno saber quiénes son, ¿no? Los 2 ungidos, señalados, Mesías, porque Cristo era el ungido de Jehová, el Mesías, y Cristo cumplió su labor, fue un testigo fiel, poderoso. Amén. Y aquí nos está hablando de otros 2 testigos ungidos por Dios, señalados por Dios, enviados para testificar en la tierra, llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Enviados a dar testimonio de Dios, predicar el Evangelio en los días de la gran tribulación. No se deje llevar, hermano, de interpretaciones acomodadas y personales de algunos diciendo otras cosas raras.
La palabra no necesita eso. Ella es clara. Ahí lo está diciendo. 2 hombres, profetas poderosos, que la Biblia en el libro de Zacarías los llamaba los 2 candeleros y los dos olivos, porque habla del aceite, de la unción de Dios para ellos. Y porque candeleros, porque dan a entender, se da a entender con ello que hay luz, que hay brillo en ellos, que hay algo notorio, o sea, hay un testimonio fidedigno, hermano, que no vienen a esta tierra sino a eso, a engrandecer el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Mire, Apocalipsis 11:6 dice: estos tienen potestad, poder de parte de Dios de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga todas las veces que quieran. Bueno, tienen la autoridad de Dios de hacer. Ellos saben qué hacer. Eso es lo bueno. El problema de hoy, hermano, es que los testigos que se levantan hoy en día abusan de la autoridad y empiezan a hacer cosas que a ellos les parece, que ellos creen, y no se dejan guiar de Dios. Ya cogieron mucho poder, ya se creen los más santos, los más grandes, los que están en un pedestal inalcanzable, y hacen lo que les da la gana. Esos no son testigos de Dios. El testigo de Dios hace lo que Dios le dice que haga. Amén. Por estas señales que nosotros vemos que hacen, parecidas o iguales en algunos casos a las que Moisés llevó a cabo allí en Egipto, sin ser dogmáticos, pudiéramos señalar que uno de ellos es Moisés. Se puede. Se sabe de uno que es, la misma Biblia dice quién es: Elías. Porque el Señor Jesucristo dijo que Elías vendrá. Dijo: Elías ya vino, pero Elías vendrá. Hablando de Juan Bautista, comparándolo como una figura de Elías. Pero después dice: y vendrá, hablando del testigo de la gran tribulación. Amén, amén, hermano. Pero de Moisés, el otro no se sabe a ciencia cierta. Nadie puede decir: ay, fulano, sutano, perengano. Nadie puede decir eso. Pudiéramos nosotros decir que posiblemente o probablemente puede ser Moisés. ¿Por qué? Porque estamos viendo las mismas señales que hizo Moisés. Usted puede leer en Éxodo 7:20 al 21, en Levítico 16:35, primer libro de los Reyes 17:1, segunda de Reyes 1 del 9 al 15, Santiago 5:17, etcétera, que habla de cosas que hizo Moisés o que hizo Elías. Te repito, Elías sabemos que ese es porque el Señor Jesucristo lo presentó. Amén. Pero como el otro no se sabe a ciencia cierta, pudiéramos nosotros especular y decir que puede ser Moisés por lo que sucedió allí y porque también se presentó con Elías en el monte de la transfiguración. Amén. Hay otros que apuntan a otros personajes, a otros profetas de Dios, pero ninguno podemos nosotros afirmar: el segundo testigo es este. No. Contentémonos con saber que puede ser Moisés, pero sin afirmarlo tácitamente. Amén, hermano. Mire Mateo 17:11, dice: y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Elías vendrá. ¿Ve? Hay algunos que tienen cierto favoritismo por Enoc. También goza de simpatía para ser uno de los testigos por lo que fue trasladado al cielo. Caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Pero resulta que Enoc vivió antes del diluvio, era incircunciso y en términos generales no era hebreo. Amén. Entonces son puntos que pudiéramos decir que van un poco en contra de ese pensamiento. Malaquías capítulo 4 verso 5 dice: he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Sí ve?
que de uno se habla, pero no a ciencia cierta, no con textos determinantes en la palabra, mientras que Elías sí. Amén. Ahora, leímos ahí que dice, y si alguno les quisiere dañar, Dios siempre cuida a los suyos, hermano. Amén. Y los cuida hasta que cumplan sus propósitos. Amén. Entonces, cuando uno de los suyos muere, o lo mata el diablo, como dicen algunos, o en este caso los mata el anticristo, no es porque Dios no cuide de los suyos, sino que eso está dentro de los propósitos de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios tiene sus propósitos. Nosotros tenemos que ajustarnos y darle gloria a Dios y decirle, como el Señor Jesucristo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces siempre los cuida. Verso 7 dice, y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Vio? Eso estaba entre los planes de Dios. Entonces no fue que murieron y los mató el anticristo o la bestia. Que es que Dios no cuida a los suyos. Es que no es eso. No es eso, hermano. Estamos en las manos del Señor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que estamos en las manos de Dios para las cosas que para nosotros son buenas o agradables y también para las que no son buenas ni agradables. A Dios sea la gloria, hermano. Amén, hermano. Cumplió un propósito, mire. Tanto que Dios no dejó que los enterraran. Dice el verso 8 al 12, dice, y sus cuerpos muertos serán echados en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. ¿Cuál es esa ciudad? En la plaza de Jerusalén, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Y mire que la misma Biblia no es una interpretación personal. La misma Biblia dice, también nuestro Señor fue crucificado en esa ciudad. Entonces Jerusalén, ¿dónde fue crucificado Cristo? En Jerusalén, monte Gólgota, o de la calavera. Amén, hermano. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán los cuerpos muertos de ellos por 3 días y medio. ¿Ve? El propósito de Dios es que los vieran. Que sí que no, porque si, vamos a suponer, los matan y mismo los entierran, entonces hubieran podido, y después aparecen por allá vivos, entonces hubieran podido decir, quién sabe el truquito que montaron ahí, porque así son la gente con las cosas de Dios. Lo de Dios no vale, no sirve, es mentira, pero lo de los mundanos sí, todo es verdad. ¿Ve? Entonces Dios mismo permite, vean los que están bien muertos. 3 días y medio ahí. Amén. Y dice la palabra que no permitieron que sus cuerpos muertos sean puestos en sepulcros. ¿Vio? Ahí. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas, oiga bien, profetas, han atormentado a los que moran sobre la tierra. ¿Ve? Primero, mire que se están contentos porque se dieron cuenta que sí estaban muertos de verdad. Y están contentos y se mandan dones y presentes y todo, porque esos 2 profetas los habían atormentado. ¿Y cómo los atormentaron? Los atormentaron con la verdad, con la palabra. Es que, hermano, al que vive mal, le atormenta la palabra. La palabra lo punza, la palabra lo acosa, la palabra lo señala, lo redarguye, lo hace sentir mal, no está cómodo, se siente atormentado cuando la palabra de Dios llega a sus oídos, porque anda mal. En cambio, el que anda bien, el que quiere agradar a Dios, la palabra le es gozo y alegría. Buena es esta palabra, dice. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Los atormentaban con la palabra. Aleluya. Entonces regocijar, siquiera mataron a estos 2. Amén.
Aleluya. Pero mire, se les acaba rapidito la fiesta. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies. Y vino grande temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. No solamente los vieron muertos y resucitar, oyeron la voz de Dios que les dijo: suban acá. Ellos la oyeron, aquí lo está diciendo. Oyeron una voz del cielo que le suban acá. ¿Sí ve la misericordia de Dios? Es el pueblo enemigo, comandados por el anticristo, contra Cristo. Y más sin embargo Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse. Oyeron la voz, hermano. Qué bueno es el Señor. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Sí ve? Los enemigos. El asunto es que los testigos de Dios, los verdaderos testigos de Dios, todo el mundo es enemigo de ellos, pero ellos no son enemigos de nadie. El verdadero testigo de Dios ama a la humanidad, ama al hombre, así lo sea en contra suyo, como Cristo. A ellos que lo estaban crucificando, que lo traspasaron con lanzas, los que le hicieron todo eso, oró por ellos. Señor, Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. En cambio nosotros nos dicen cualquier cosita y nos renegamos y alegamos y bien. El verdadero testigo no es así. Amén, hermano. La iglesia estará en el cielo hasta el final de la gran tribulación, cuando vendrá Cristo con la iglesia, pero no a pelear con los 2 testigos, pues ellos mueren en la tribulación. Amén. Resucitan y ascienden al cielo. Cristo peleará contra el anticristo y el falso profeta en la batalla de Armagedón y los va a lanzar al lago de fuego y azufre. Porque como no se quisieron arrepentir, porque mire la misericordia de Dios, hermano, ya es el periodo de gran tribulación en ese momento, ya es la gran tribulación, ya es el juicio de Dios sobre la tierra, y en medio del juicio se está acordando de su misericordia. Quiere que la gente, que el hombre se arrepienta. Amén. Por eso, hermano, el tiempo de testificar es ahora. Amén. En santidad. Porque Cristo viene. No es tiempo de nosotros dormir. No es tiempo de andar descuidados, de andar pensando en otras cosas. No, es tiempo de testificar de Cristo antes que Él venga a recoger su iglesia. Amén, hermano. Si no, nos podemos quedar. Que Dios nos ayude, hermano. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. A cualquier hora vendrá nuestro Señor, hermano. Y uno no sabe. Nadie sabe, el día ni la hora nadie sabe. Solo mi Padre que está en los cielos, dijo Cristo. Él no le va a revelar el secretico a nadie, hermano. No me ponga por ahí que yo voy a orar y que profetizar y que Cristo viene dando y no le crea a la gente que dice, que han aparecido montones así, que Cristo viene yo no sé qué tal día de octubre y que yo no sé qué y que viene así, mentiras. Por allá por el oriente, por allá surgió un tipo que le decía a la iglesia: vendan todo lo que tengan y traigan la plata porque ya Cristo viene tal día. Y entonces él no se pensaba ahí porque quería la plata de los feligreses. Pícaro. Que vendan todo lo que tienen y traigan la plata. ¿Y para qué usted la plata? No se va a ir con el Señor. Amén, hermano. Nadie sabe, hermano, no coma cuento. Viva preparado. Cuando venga, no importa, no lo tomará por sorpresa.
Viva preparado, vivamos preparados, listos para irnos con el Señor. Que nada nos redarguya, que nada nos impida subir y ser levantados, hermano. Vivamos como fieles testigos de la palabra de Dios, hermano. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. Él va a venir. Lo que no sabemos es cuándo. Y qué bueno que sea así. Para que nosotros, como dice el apóstol Pedro, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros tenemos que estar batallando contra el pecado y contra la tentación, contra la maldad, hablando de Cristo a diestra y a siniestra, hermano. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Hay que estar a toda hora velando y orando, mijo, que el diablo no lo va a sorprender. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por usted necesita comer bien, alimentarse bien, pero de la palabra, no de comida, no de papas y yucas, como muchos que son felices y comen muy bien y bastante a toda hora. Ojalá así fueran con la comida espiritual. Marcos 13:33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. ¿Ve? Nadie sabe. No le crea a nadie. Ay, hermano, que yo vi un video en YouTube y eso vea. No, Cristo, nadie sabe cuándo Él viene. Nadie. Es un hombre de Dios, un profeta milenario, un profeta. Nada, ¿qué cuento? Nadie sabe. Amén. Marcos 13:35. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Nadie sabe, hermano. Amén. ¿Que viene? Viene. Sí, Señor, viene. Eso sí, no lo dude. Eso sí lo sabe usted y lo sé yo. Cristo viene. Pero ¿cuándo? No sabemos. No le crea a la gente. Y lo que a vosotros digo, Marcos 13:37, a todos los digo, velad. Mire, eso es lo que nos toca. Velad. Estad apercibidos, preparados, testificando, siendo testigos del Señor y preparaditos. Que nada los sorprenda. Que el Señor cuando llegue no lo encuentre mirando para el techo, hermano. Lucas 21:36. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis hechos dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ve? ¿Sí ve cómo tener la actitud? ¿Cómo debe ser nuestra vida? Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, de la tribulación terrible, de escapar del pecado, de estar en pie, que cuando Cristo venga, heme aquí, Señor, podamos responder, podamos oír el sonar de la trompeta, porque no todo el mundo lo oye el que está bien, el que sube, el que el Señor se lleva. Ese oye la trompeta, los demás no. Es como el silbato ese que no lo oyen sino los perros. ¿Usted lo ha oído hablar de él? Hay un silbato que uno no oye nada y que ya lo sonaron. No, yo no oí nada. No se oye nada. Pero al rato los perros vienen, porque ellos sí lo oyen. Ajá. Qué bueno. ¿Y quién le dio ese oído o esa capacidad a los perros? Dios. Así Dios le da el oído al que tiene oídos para oír. Aleluya. Que cuando suene la final trompeta, subimos. Amén, hermano. A su nombre. Por eso dice, velad. Esté apercibido, atento. No se deje arrastrar de la corriente de este mundo, del pecado, de la frialdad, de la mundanalidad, del conformismo.
Hermano, uno de los problemas de la iglesia hoy en día es que quiere igualarse al mundo, y eso no puede estar en su corazón ni en mi corazón, hermano. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Para qué aparecerse al mundo, hermano? ¿Para qué? Ay, hermano, es que mire que allí en aquella iglesia hacen así, y mire qué tan grande. No, nosotros no necesitamos esa gente convertida de esa forma. No, nosotros necesitamos gente que renuncie a la maldad y al pecado, a la mundanalidad, y que ame la santidad de Dios. Eso es un producto que hoy ya escasea, poco se ve. Santidad de Dios, eso está escaseando fuertemente en este siglo, man. Porque la gente quiere parecerse al mundo. Las mismas modas, la misma forma de hablar, la misma forma de vestir, la misma forma hasta de llevar el evangelio. El evangelio hoy es un prestigio ya, la forma como lo quiere ya el mundo. Eso es un prestigio. Pero nosotros necesitamos el evangelio de Jesús. Amén. Como dice allá el etíope y Felipe, le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: ¿y cómo entenderé si nadie me explica? Entonces Felipe, sentándose en el carro, le explicó del profeta Isaías, donde estaba leyendo aquel hombre, Isaías 53, hasta esos días. Le explicó. ¿Y qué dice la Biblia? Le enseñó el evangelio de Jesús. Amén. Aleluya. Porque él le preguntó: ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro cualquiera? Y él le dijo: habla de Jesús. El profeta habla del evangelio de Jesús, habla de Jesús, porque es que el profeta no habla de sí mismo. Yo no debo hablar de mí mismo. El profeta, el apóstol, el predicador, el que sea, el conferencista, el que sea, no puede hablar de sí mismo, hermano. Tiene que hablar de Cristo. Nosotros no salvamos a nadie. Es Cristo el Salvador del mundo. Él es quien es dueño de la gloria y de la honra, del reconocimiento, porque Él nos salvó y nos amó. ¿De quién habla el profeta? De otro, de Cristo, de Cristo. Es testigo del poder de Dios. No, hoy en día los profetas hablan de sí mismos. Por eso se llaman conferencistas, doctores. Doctores, Yo no encuentro en la Biblia doctores, ni conferencistas. Encuentro profetas vestidos con atuendos un tanto ridículos, comiendo por ahí cualquier cosa que aparezca en el desierto. Y de esos, Cristo dijo: de los nacidos de mujer no hay otro mayor. Porque es que la gente cree que es grande porque tiene tremendo templo, tiene tremendo carro, tremenda casa, tremendo de todo. Y avalúan al profeta: este es un hombre de Dios porque tiene títulos y porque tiene posesiones. Aquel pastor sencillo y humilde que tiene una capillita por allá mal trajadita, entonces, ahí sí, pastor, y ya. El grande es aquel. Pero para el Señor es al contrario, hermano. El verdadero testificador, el verdadero profeta de los nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. A su nombre sea la gloria, hermano. Entonces testifiquemos, hablemos de Cristo, sirvámosle a Dios y velemos en todo tiempo. Amén. En todo tiempo sean blancos vuestros vestidos, la santidad. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Que seamos los ungidos del Señor, los enviados a testificar, hermano, para la gloria y la honra de nuestro Dios, hermano, y la salvación de las almas.